nos habla a través de su palabra. A veces vamos a las congregaciones y no volvemos a saber de la palabra. Vamos a ella. ¿Listo, pues? Una vez más a todos, muy buenos días y que el Señor les siga bendiciendo a los hermanos, a los amigos y amigas que nos acompañan en el Facebook, aquí en Villavicencio y en todas partes del mundo. Damos unos buenos días. Vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Quiero que me acompañen con sus Biblias al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8, y vamos a estar atentos en ella desde el versículo número 9. Amén. Dice la palabra del Señor: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí de ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Señor, te damos gracias por este momento y te rogamos para que todo lo que escuche en nuestros oídos sea tu voluntad. ¿Cuánto lo creen? Aquí encontramos en la palabra del Señor un momento en el cual se estaba empezando a predicar en Samaria. Y estaba este hombre Simón que vivía de engañar a la gente. Seguramente todo lo que tiene que ver con la magia negra, que son cartas y todo lo que refiere alrededor de este tema. Y eso a él le daba un grado de autoridad delante del pueblo. Nosotros vemos en nuestras sociedades que las personas que se dedican a ese tipo de artes pues generan un respeto o falso respeto dentro de las comunidades, los diosifican. Pero cuando viene la palabra del Señor y es escuchada, se da cuenta que hay un poder más grande de que él estaba hablando, y que ese poder era a través del Espíritu Santo, y él desea que ese poder obtenerlo a través de dádiva, del dinero. Es decir, que en ese momento de confort que él vivía, a través de lo que él hacía, era feliz. Era lleno él como persona, porque todo estaba relegado a cuánta plata tenía. Y tanto es así que en el momento que viene la imposición de manos del Espíritu Santo con poder, él dice: venga, yo quiero de eso. ¿Cuánto vale? Hoy la palabra la he titulado 5 amenazas para tu felicidad. Y seguramente amenazas hay muchas, pero tratamos como en 5 puntos centralizar todo ese tipo de emociones. Y lo primero es que me puse a buscar en la inteligencia artificial, porque pues creo que la inteligencia artificial no es cristiana, no tiene ningún avivamiento espiritual, sino simplemente toma de todo un poco. Y dice, y me daba curiosidad
porque hay traducciones en las que uno no escucha o no lee la palabra gozo, sino felicidad. Y dice que escribo yo la diferencia entre gozo y felicidad. La diferencia principal entre gozo y felicidad es el origen mismo de su palabra. La felicidad suele ser una emoción pasajera ligada a circunstancias externas, placenteras, mientras que el gozo es una sensación más profunda y duradera, a menudo relacionada con la fe, la gratitud y la conexión espiritual, incluso en medio de las dificultades. Y hacía esa aclaración porque seguramente muchos de los que nos escuchan dicen, pero es que todos quieren llevarlo a la Biblia. E indudablemente los que creemos en Dios, todos lo llevamos a la luz de la Biblia. ¿Cuántos decimos amén? Pero es importante también pues, tener en cuenta lo que dice el mundo respecto a este tipo de palabras. Y entonces en la semántica nos está diciendo a nosotros que sí hay una diferencia que es supremamente importante. Y es que cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, dicen en los dones del Espíritu Santo amor, gozo. Y eso es importante entenderlo a la luz de lo que define cada palabra. Pero nosotros desde pequeños, desde nuestra herencia, nos enseñaron a que debemos buscar los puntos de felicidad. En este momento, ¿cuántos somos felices? Yo digo, yo puedo ser muy feliz. Pero cuando me acuerdo que toca pagar una cuota, pues como que la felicidad ya no me dura mucho. Cuando me doy cuenta que tengo un familiar seguramente en enfermedad, como que la felicidad va menguando. Cuando recuerdo la cotidianidad hace que venga y nos quite esa altura de felicidad. Este hombre vivía en su status quo, en su momento de vida tranquilo, él se sentía feliz. Pero cuando viene la palabra del Señor, le rompe ese estado de él. Tanto así que cuando vemos en el versículo número 8 de este mismo Hechos de los Apóstoles capítulo 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando vino la palabra del Señor, la gente dejó de estar feliz por sentirse gozosa. Es decir, empezó a sentir ese avivamiento desde adentro. Cuando venimos a la palabra del Señor, cuando nos conectamos con Jesús, nos empezamos o debemos empezar a entender que Jesús empieza a limpiarnos, empieza a lavarnos y empieza a transformarnos de adentro hacia afuera. Amén que sí o amén que no. El problema de nosotros es que empezamos en la congregación, empezamos nuestra vida es a cambiar la vestimenta, a cambiar nuestras palabras, y eso es importante, pero ¿en dónde queda el corazón? ¿En dónde queda nuestra esencia? Porque finalmente lo que hay adentro es lo que nos va a sustentar, adentro de cada uno de nosotros es lo que nos va a sustentar en los momentos de dificultad. Amén que sí o amén que no. Cuando nosotros nos alimentamos, y en prédicas pasadas así lo manifestaba, cuando estamos bien alimentaditos y estamos acostumbrados que el almuerzo es a las 12, 1, la comida, no sé, 6, 7 de la noche, a veces toca a las 8. Pero si estamos bien almorzaditos, pues inclusive aguantamos hasta mañana. Amén. Pero si no, no aguantamos. Espiritualmente, cuando somos llenos verdaderamente de la palabra de Dios, empieza a haber un gozo en cada uno de nosotros, porque empezamos a ver a través de los ojos de Dios lo que Él quiere que nosotros veamos. Claro que como sociedad, como familia, como personas tenemos momentos de suma dificultad, pero ¿cómo nos enfrentamos a ellos? Son las preguntas que debemos hacernos. Lo primero de esas 5 amenazas es la comparación. Vamos ahí adelantico en la palabra del Señor, en el libro de los Filipenses, dice en el capítulo número 2, versículo número 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. En el 3, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Y algo que nos está maltratando a nosotros
es el egocentrismo. Y es normal que a uno le pregunten, venga, hermano, ¿usted es egoísta? ¿Usted es egocentrista? No, yo no. Levante la mano, ¿cuántos egocentristas estamos? No, pues ¿quién va a levantar la mano? Usted allá en su casa tampoco va a levantar la mano. Hay situaciones en nuestra vida que no reconocemos, pero están. No reconocemos, pero están. Y no entendemos que cada uno de nosotros tenemos un llamado diferente. Ay, disimuladamente, a su lado dígale, yo tengo mi propio llamado. Diga en su casa, al que está del ladito, al que está atrás, yo tengo mi llamado. Y cuando hablamos de llamado, estamos hablando de que cada uno de nosotros tenemos unos dones y unos talentos que el Señor quiere usar para... Gracias. ¿Para qué? No lo sé. Ahí es, en esa conexión con Cristo, vamos a empezar a darnos cuenta hacia dónde nos va a llevar ese don y ese talento. Cuando nosotros entendemos el por qué estamos parados sobre la tierra, lo primero es adorar al Señor. ¿Amén que sí o amén que no? Claro, amén. Pero es que nosotros entendemos que la adoración es vamos a alabar al Señor, oh Jesús. No, eso hace parte de la adoración. Yo lo adoro con todas y cada una de mis acciones. Cuando me levanto, cuando voy al baño adoro al Señor, cuando tiendo la cama, cuando colaboro, cuando ayudo, cuando le doy el lugar a mi esposa, a mis hijos, cuando soy respetuoso con mis padres, cuando yo soy sujeto a autoridad. Lo hago para el Señor, entendiendo que todos y cada uno, en el caso mío, de los que están aquí son superiores míos. Al entender eso, les estoy dando su lugar. Buenos días, buenas tardes, soy agradecido. ¿Cuántos decimos amén? Y no empezamos a mirar, a comparar. Me canso de decir, cuando tengo la oportunidad de hablar de la palabra, que ese versículo que para mí es un eje en la vida, que he puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, ese versículo me está diciendo, mira Fernando, mira hacia adelante, mira hermano, mira hacia adelante. Porque es que cuando yo voy conduciendo, yo no puedo estar mirando a los lados. Y cuando estoy mirando a los lados estoy diciendo, claro, yo miro al de al lado, pues para mí todos son más simpáticos que yo, la verdad. Cuando yo recuerdo hace muchos años, tenía un Dacia. No sé si recuerdan esos carros, y un vecino me decía, el que tiene un Dacia tiene una desgracia. Y me empecé a cargar con eso. Y precisamente mi papá, en un momento de dificultad económica, me dijo que se lo dejara llevar a Bogotá y cogió unos pasajeros y por ahí por la carretera se volteó. Cuando el hombre se despertó, ya los pasajeros se habían ido, volteó el carro y siguió. El carro, digamos, quedó despichado y se le rompió el panorámico. Y cuando llegó dijo, no, eso se arregla fácil. Y le puso un papel, un plástico transparente. Eso se veía divino. Yo no lo volví a usar. Para mí se convirtió en tristeza. Más adelante, salía yo de trabajar, estaba en el Éxito y un aguacero y anhelaba tanto mi carrito. Porque al menos esa bolsita con motor me hubiera llevado. Y cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, en el origen mismo del hombre, el Señor lo puso, dice la palabra del Señor, jardín del Edén. Y entonces la pregunta de nosotros, mirando el momento histórico, porque es que si ahorita nos ponen en el jardín del Edén con nuestro pensamiento, nos toca llevarnos el cargador, el celular, nos toca llevarnos, no, en su momento histórico, ellos tenían lo correcto para ser felices, amén que sí. Y con todo el gozo del mundo, eso era. Cuando se desconectan de la voluntad de Dios y escuchamos lo que no tenemos que escuchar, o mejor aún, porque yo puedo escuchar de todo, pero no hacer todo lo que escuchan mis oídos. Se desviaron y empezaron a hacerse preguntas, venga, sí, vamos a ir al arbolito, tomaron del fruto prohibido, pecaron. Y seguramente cuando ellos salieron o salen de la voluntad del Señor, ahí sí empezaron a darse cuenta que vivían en un estado de felicidad. Cuando el pueblo del Señor está en Israel, perdón, en Egipto, ¿qué estaban anhelando? La libertad. ¿Qué estaban anhelando? La promesa del Señor. Y duraron más de 400 años y seguramente están adorando y de generación en generación, por favor, Señor, sácanos de acá. Señor, sácanos de acá.
Y el Señor lo sacó. Seguramente yo creo que ellos esperaban que lo sacaran en camellos, con techito, con buena comida, con plata, que lo llevaran a la tierra que fluye leche y miel, les dieran su carrito a cada uno, su negocio, para que estén contentos. Pero debajo de los cielos todo es un proceso. Todo es un proceso. Y en ese proceso el Señor los saca. Algo sí que no podemos negar, es con mano firme. Los saca. ¿Y qué sí hicieron en medio del desierto? Quejarse. Y empezar a mirar atrás. Lo que había antes sí les parecía bueno. Porque no nos damos cuenta que la bendición viene acompañada seguramente de retos, de momentos en los cuales yo necesito crecer como persona para poderle aportar primeramente a mi familia, a la sociedad. Por eso yo no me puedo permitir compararme. Yo soy único. No me envidien, yo soy único. Yo no los envidio, ustedes son únicos. ¿Cuántos decimos amén? Y gloria a Dios por eso, porque usted y yo somos tan hermosos delante de Dios que hasta ahí llegó el molde. Entonces tengo que encontrarme a la luz de la palabra de Dios con esa persona que hay dentro de mí. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Cuántos de nosotros pónganme a hacer lo que sea? Y termina fracasando porque esa no es su esencia. Entonces, cuando yo reconozco que tengo ese don, ese talento y lo pongo delante de la presencia del Señor y me encuentro conmigo mismo, empiezo a vivir los momentos de gozo, no compararme. Con tanto esfuerzo se compra cualquier cosa. Y después estamos mirando, pero el de al lado está más bonito, la casa del lado es más bonito, el vestido de la ella es más hermoso, los zapatos del Señor son más hermosos. Hacia adelante, reconociendo lo que yo tengo en su trabajo, cuando yo lo hago sin compararme, sino mirando a todo el que está al frente mío como superior, yo voy a entregar lo mejor de mí. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, en ese orden de ideas, el no ser agradecidos. Hay en Efesios capítulo número 1, versículo 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Y cómo arranca esa parte de la palabra? Diciendo gracias. No nos debemos cansar de dar gracias, de ser agradecidos. De las cosas pequeñas que como sociedad hemos olvidado es dar gracias. Cuando somos hijos, seguramente hoy día entendemos, digo yo hoy día entendemos porque los que somos de nuestra generación o dábamos gracias, pero se nos olvida que nadie tiene obligación con nosotros y por todo debemos dar gracias. Llega una ayuda, es que él tenía que darme. No, demos las gracias. Yo le doy gracias a Dios por todo. Es nuestra obligación. Y cuando tenemos esa sana costumbre, a la luz de la palabra, de dar gracias por todo, estamos dándole el lugar a cada persona. Y me estoy dando yo mi lugar, el ser agradecido. Porque nada ni nadie tiene obligaciones para con nosotros. Mire, el malagradecido es una persona que vive sin fe y vive amargado. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice: dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Yo no doy gracias por una cosa o hago acepción de personas por otro, no, de las gracias. Aunque usted tenga la razón, de las gracias. Y esa es de esas cosas que como sociedad, costumbres como sociedad nos está faltando. En ese mundo muchas veces de arrogancia en el que se nos olvida dar las gracias por todo. A nuestros padres, entre hermanos, en medio de nuestro trabajo. Así nos estén haciendo daño, gracias.
Gracias, porque eso que yo considero que me están haciendo malo a mí, seguramente hace parte de la voluntad de Dios para que yo crezca en alguna de las áreas de mi vida. ¿Cuánto lo creen? Es que cuando la quincena está al día, cuando la tarjeta siempre tiene dinero, cuando la relación en la casa está perfecta, cuando hay regalos, como que se nos olvidan esos pequeños detalles. Gracias a nuestra esposa por la mañana, gracias amor, buenos días, ¿cómo está? El desayuno, es que ella no le toca hacer el desayuno, que lo hace muy amablemente. Gracias amor por ese desayuno, mamá, gracias por ese desayuno. Cualquier cosa, por pequeña que sea, es que los seres humanos nos hacemos grandes es con las pequeñas cosas, con las pequeñas cosas. A veces está aquí lloviznando poquito y uno dice, no, eso está, no pasa nada. Pero esa llovizna puede estar causando una tragedia por ahí arriba. Las pequeñas cosas, es la suma de pequeñas cosas. Cuando terminan las relaciones, yo los escucho cuando llegan y dicen, no, es que este no daba ni las gracias, hola. Las pequeñas cosas son las que hacen que las grandes personas sean grandes personas, o no seamos grandes personas. Y las grandes personas no es por la cantidad de dinero, es que nosotros hemos llevado la felicidad al bolsillo, que es directamente proporcional a lo que hay en el bolsillo. Y definitivamente, como lo dije en una enseñanza pasada, mire, en el tiempo de la pandemia nos mostraron que, como la novela esa vieja, los ricos también lloran. El problema no es la plata. Hay una película que se utiliza mucho para temas motivacionales, que es de Will Smith, que se llama de la felicidad, En busca de la felicidad. ¿Y cuál era esa felicidad? Que tuviera plata. Pero yo me doy cuenta que ese hijo iba sin la mamá, no estaba la familia unida. Y muchos de los errores que hoy como sociedad se están cometiendo es la dilatación de la familia, el rompimiento de la familia. Entonces al final de la vida nos vamos a dar cuenta, sí, yo tengo mucha plata, pero mi papá, mi mamá, es triste ver cuando muere alguno de los dos y hemos sido malos hijos, allá en la tumba unos shows de llanto, y me perdonan por la palabra show porque son shows. Cuando tuve todo el tiempo de vida para decirle, madre, te amo, gracias, gracias por el desayuno, gracias por el almuerzo, gracias, no se canse de dar gracias. Es más fácil dar gracias que hacer mala cara. Entonces, eso de no ser agradecidos nos lleva a que vivamos como si fuéramos personas sin fe y amargados. Cuando esa persona que usted considera que no le cae bien, no debiera ser de esa forma, pero es una realidad. Y pasa como que se quita para no verlo. Gracias, mi hermano. Qué bendición. Pero de verdad con el corazón, no de hipocresía, sino de verdad, gracias. ¿Saben? La incredulidad. En Hebreos capítulo número 3, en Hebreos capítulo número 3, versículo número 12, dice, mirad, hermanos, no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca en el engaño del pecado. Yo debo creer que el buen futuro ya existe. Eso es fe. Cuando nosotros somos personas incrédulas, todo lo estamos juzgando. Mire, hoy día yo escucho una iglesia, y yo hago parte de esa iglesia, donde todo lo estamos juzgando. Tenemos problemas desde el más alto gobierno hasta el más bajito, en todo lado. Yo prefiero pensar que Dios está actuando. ¿Usted cree que Dios está actuando? ¿Usted en su casa cree que Dios está actuando? Dios no está dormido. Mire, eso que seguramente hoy nos está pasando como sociedad, lo pudo haber vivido el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Ay, ¿será que Dios no va a hacer nada? Señor,
haga. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? Más de 400 años. Nos peleamos si fueron 400 o 430 años. Mi credulidad me dice que Dios está haciendo. En días pasados, en las charlas de liderazgo, y lo creo de esa forma, y me perdonan si de pronto no es esa la tendencia, pero creo que el mejor momento de la iglesia es en este gobierno, con todas las dificultades. Es que dificultades siempre la van a ver, siempre la van a ver. Y usted me va a decir, ¿pero por qué, mi hermano? Por una sencilla razón. En menos de 3 años creo que vamos a hacer ya la tercera caminata, pastor, en mi forma de entender. Yo, como persona, ahora sí oro por Colombia, con mi esposa. ¿Cuántos estamos orando por Colombia? Pero no lo hacíamos hace un tiempo. Es que antes era perfecto. Y yo le preguntaba a las hermanas, estábamos en una reunión, y les decía, venga, yo estoy como entre los que alcanzamos a conocer los abuelos. Aquí hay gente un poquito mayor que haya conocido a los abuelos, allá en su casa. Y aquí, no levante la mano, solo diga en su corazón, yo, mi hermano, pero no diga la edad. Los abuelos decían, esto está difícil. Voy a decir la palabra y me disculpa, pastor, esto está berraco. Nuestros padres decían lo mismo, hoy decimos lo mismo, seguramente nuestros hijos van a decir lo mismo. Siempre van a haber dificultades. Dice el mundo, no lo dicen los cristianos, lo dice el mundo, los que han estudiado historia, que el mundo solamente han tenido 25 años de paz, y fue en el tiempo cuando estuvo, en los días que estuvo Cristo predicando la palabra. Siempre han habido conflictos, pero los problemas o nos alejan o nos acercan al Señor. Creo que hoy nos estamos acercando por primera vez. Las iglesias, las congregaciones, estamos volviendo porque nos dimos cuenta que necesitamos eso cuando dice la palabra, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque esto es la fuerza. Pero eso ¿de dónde nace? De la credulidad. Cuando estoy en mi casa, mi esposa acaba de pasar una enfermedad, y entonces normalmente uno decía, venga, llamemos al apóstol, llamemos al pastor, llamemos a Raimundo, a todo el mundo para que le imponga manos. Yo, mi credulidad, entiendo que si yo impongo las manos y lo hago con fe, algo va a pasar. Y sé que ella está sanando en el nombre de Jesús. Con su oración se están sanando en su familia. Porque pues las enfermedades no solamente son físicas, son espirituales, son de momento. Pero cuando yo creo que tengo poder de Dios, algo positivo está pasando. Y si eso que está pasando no es positivo, es porque el Señor está utilizando ese momento para llevarlos a un nivel más grande de bendición. ¿Cuánto lo creen? Es que cuando el pueblo de Dios pidió libertad, lo sacaron al desierto. Venga, pero es que en Egipto había de todo. En Egipto para su momento había de todo, pero esclavos. Y los lleva a un momento en el cual en el desierto el objetivo, creo yo, era que entendieran que el que los sacó fue Dios, que el que los provee es Dios, que el que los bendice es Dios. Pero ellos que estaban quejándose, o sea, incredulidad, desconfianza. Entonces, no podemos permitir que la incredulidad, independientemente de lo que esté pasando, venga a nuestras vidas. Y si ya está en nuestras vidas, es el tiempo de levantarnos y decir, yo creo en Cristo, que es un Dios vivo, que está y vive en mi corazón. Él está en su corazón. ¿Cuánto lo creen? Vamos a Proverbios capítulo número 23. Capítulo número 23. Versículo número 17. Proverbios capítulo número 23, versículo 17 dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. La envidia. Esto sí que nos está rompiendo como sociedad. La envidia. Y dice la palabra del Señor, no tenga envidia. ¿De quién? De los pecadores, del mundo. Que les está yendo muy bien, que se lo gocen. Que es que estamos haciendo lo mismo y a él le va mejor,
que se lo gocen. Que es mi mejor amigo y cómo me iba a hacer eso, que se lo goce. Pero es que es mi hermano, crecimos los dos y me está haciendo que se lo goce. Gloria a Dios. Nuestra misión, bendecirlos. ¿Cuál es nuestra misión? Bendecir, no sentir envidia. Vuelvo al comienzo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, siempre mirando a Jesús. Cuando Jesús vino, había hombres que se dedicaban a la hechicería, a la brujería y ganaban plata y tenían adeptos. ¿Cuántos lo creen? No, él venía con un propósito y el propósito se cumplió. Porque es que él se hizo hombre y la palabra dice que fue tentado en algunas cosas, ¿verdad? En todo, en todo. Miren, nosotros, tan bonito que va pasando el hermano con la esposa, está muy bonita. Y ese hermano sí es de buenas. Hermano, eso es envidia, no maquillemos. Infidelidad. Nos dejamos llevar por nuestros ojos. Por eso, cuando nosotros hablamos de felicidad, nos estamos dejando llevar por las emociones. Y las emociones nos engañan. Se levanta el día soleado. ¡Uy, qué día tan hermoso! No, es un día como ese. Este día me parece espectacular. Espectacular, me parece fabuloso. Porque finalmente usted y yo estamos vivos. Amén. Y quiero terminar con Hebreos capítulo número 12, versículo número 15. Dice la palabra de Dios: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura. Claro, cuando nos dejamos contaminar con lo que sucede a nuestro alrededor y no nos gusta, eso nos amarga. Pero ojo con lo que dice la palabra. Primero, que no nos dejemos contaminar con raíces de amargura, o sea, cosas pequeñas. Esas pequeñas cosas son las que hacen más daño que las grandes, porque ellas se van amontonando, se van amontonando. Pero lo que es más delicado hace que le dañemos el entorno a los demás. Es lo que dice la palabra en este versículo, en la segunda parte dice que alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y yo recuerdo cuando mi papá, que en paz descanse, tenía sus días malucos, llegaba a la casa y estábamos todos felices. Yo soy el mayor de 4 hermanos y todos felices gozando, y llegaba él con su raíz de amargura. Raíz no, eso era un árbol de amargura. Y todo el mundo serio, que mi papá está bravo. Y se dañó el rato. Nosotros estamos llamados y obligados a andar en gozo, en alegría. Yo no voy a hablar de mis problemas, porque todos tenemos dificultades. Levante la mano el que no tenga problemas, hasta la bebé. El problema es que le cayó el papel. Todos, eso es una condición innata del ser humano. Pero si yo empiezo a vivir para buscar felicidad, esa felicidad seguramente está en el bolsillo, o está parqueada, o está en la casa, o está en la... Yo tengo que empezar a crecer con gozo, y eso es desde el espíritu, para que cuando vengan los días difíciles, primero, para que cuando están en esos días de felicidad, estemos mejor que los otros, de forma prudente. Yo siempre he hablado de las emociones del gozo de la siguiente forma. Vamos a hacer un imaginativo, y es que aquí hay 2 palos. De lado a lado tenemos tensionada un caucho. Si yo a ese caucho le hago presión hacia abajo y lo suelto, ¿qué pasa? Él vuelve al centro. Si yo lo tensiono hacia arriba, él baja. Ese son nuestras emociones. Si estoy muy triste, él tiene que volver, claro, como flaqueando, pero él vuelve a su centro, porque los seres humanos somos así. Y cuando estoy muy feliz, tranquilo, vuelva. Yo escuchaba
cuando uno salíamos a, no sé, a fiestas, reuniones, asados, y estuve muy feliz. Venga, y a los 10 minutos, ¿por qué está triste? No, la pasé bien rico. Y cuando salimos nos dimos cuenta de que llegó la deuda. Ay, bonitas horas para cobrar. A nadie le gusta eso. A mí, la persona que más adoraba, se murió mi mamá. Y al otro día tocaba predicar la palabra del Señor. Hacía un mes había dado testimonio de vida de ella. Ese día me tocó predicar la palabra y la predicamos con sumo gozo. ¿Por qué? ¿Cuál es el gozo? Claro, siento el dolor, la tristeza de no verla, pero me lleno de saber de que ella se fue a la presencia del Señor. Amén. El Señor nos da todas las herramientas para que vivamos con el gozo del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por este día maravilloso que hoy nos regala, Señor. Gracias por un día o por lo menos este instante más de vida. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos permites entender que solo tu presencia, que solo tu palabra nos llena de gozo y podemos irradiar, Padre Celestial, en medio de dificultades, una palabra de bendición, Señor. Hoy declaro bendición sobre todos aquellos que quieren levantarse en contra de la iglesia cristiana. Hoy declaro bendición y gozo contra todos aquellos que intentan mal contra nuestra familia. Mas te pido en el nombre de Jesús que sean apartados, quitados, confundidos en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro protector, porque tú eres nuestro guía, nuestro pastor, tú eres nuestro presidente, nuestro rey, tú lo eres todo. Pongo en tus manos, oh Dios, una vez más mi familia y todas nuestras familias, dándote gracias, Padre Celestial, porque sé que tu voluntad agradable y perfecta, amado mío, nos está llevando, Padre Celestial, a un día diferente, a ser cada día más agradables delante de ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por este día. En el nombre de Jesús, amén y amén.